En agosto del año pasado, el FBI allanó la propiedad de Trump en Mar-a-Lago con el argumento de que la casa del expresidente podría contener documentos clasificados, y parece que la retribución ha llegado. Recientemente se encontraron documentos con marcas clasificadas en un armario cerrado con llave en unas oficinas donde Biden trabajó mientras Trump estaba en el cargo. Te vamos a contar más detalles sobre esto. Y bueno, en Nueva York, después del estancamiento de las negociaciones entre el sindicato de enfermeras y los hospitales, unas 7,000 enfermeras se declararon en huelga. Y además, la elección del presidente de la Cámara ya ha terminado y la elección de los presidentes de los comités comenzó el lunes. Hablaremos más sobre esto. Bienvenidos a Factor Sorpresa. Hoy es martes 10 de enero. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. En agosto del año pasado, el FBI allanó la propiedad de Mar-a-Lago con el argumento de que la casa del expresidente Donald Trump podría contener documentos clasificados. Abogados de los Estados Unidos han dicho que creen que el presidente Trump violó varias leyes, incluida una que rige el manejo de materiales de defensa. Ahora, la retribución ha llegado. Se encontraron documentos con marcas clasificadas en un armario cerrado con llave en el Penn Biden Center, que es un conjunto de oficinas en Washington. Biden trabajó en el centro después de que la administración Trump asumiera el cargo en el 2016. Según el abogado especial Richard Salber, los documentos clasificados fueron encontrados por los abogados personales de Biden solo unos días antes de las elecciones parciales del 2 de noviembre. Según CBS News, los documentos clasificados se encontraron en una carpeta que estaba en una caja con otros materiales no clasificados. Sauber dijo que los abogados de la Casa Blanca alertaron a la Administración Nacional de Archivos y Registros, o la NARA por sus siglas en inglés, el día del descubrimiento, y NARA tomó posesión de los materiales a la mañana siguiente. El expresidente Trump ha dicho que desclasificó los materiales antes de dejar el cargo, y como presidente Trump tenía el poder de desclasificar cualquier documento en cualquier momento. Pero los documentos encontrados en el Penn Biden Center los dejó allí Biden cuando era vicepresidente. El representante Andy Biggs dijo lo siguiente: Biden robó documentos clasificados y los almacenó en su think tank mientras era vicepresidente. El vicepresidente no tiene ninguna autoridad para desclasificar documentos clasificados. Como muchos recordarán, Biden ha criticado al expresidente Trump por mantener registros con marcas clasificadas. Después de la redada del FBI en Mar-a-Lago, Biden dijo en una entrevista con 60 Minutes lo siguiente: ¿cómo es posible que suceda eso? ¿Cómo alguien podría ser tan irresponsable? Totalmente irresponsable. El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, el representante James Comer, dijo en un comunicado lo siguiente: bajo la administración Biden, el Departamento de Justicia y los Archivos Nacionales han hecho del cumplimiento de la ley de registros presidenciales una prioridad máxima. Esperamos el mismo trato para el presidente Biden. El expresidente Trump ciertamente no iba a dejar pasar esta oportunidad y él compartió la noticia sobre el descubrimiento de los documentos en su plataforma de Truth Social. Trump dijo lo siguiente: ¿cuándo va a allanar el FBI las muchas casas de Joe Biden? Tal vez incluso la Casa Blanca. Estos documentos definitivamente no fueron desclasificados. Kevin McCarthy agradeció al expresidente Trump por su ayuda después de que fue elegido presidente de la Cámara. Y bueno, todos sabemos que el expresidente Trump ha respaldado a McCarthy 2 veces. McCarthy enfatizó en su declaración de agradecimiento que no cree que nadie deba dudar de la influencia del presidente Trump. Antes de la 15ª ronda de votaciones, Trump llamó personalmente a los legisladores a la sala. Una vez más recomendó encarecidamente a Kevin McCarthy para que fuera el presidente. Finalmente, 6 oponentes votaron presente, lo que permitió que McCarthy fuera elegido con éxito. La mayoría de los legisladores que se opusieron a McCarthy son legisladores de nueva generación, o mejor dicho, son legisladores conservadores de nueva generación. Sin embargo, su característica común es que no han recibido muchos fondos republicanos, y eso que algunos de ellos han sido elegidos después de obtener el apoyo del expresidente Donald Trump. Entonces, estos legisladores están menos limitados por el Partido Republicano y se atreven a oponerse al Partido Republicano establecido. Sus demandas se pueden dividir en 3 categorías. La primera es basado en la agenda. Estas son demandas para priorizar la agenda legislativa y las posiciones del Freedom Caucus, como la anti-inmigración y la seguridad fronteriza y la limitación del gasto gubernamental. La segunda son demandas electivas. Estas requieren que los miembros del Freedom Caucus sean colocados en o incluso lideren múltiples comités. Lo más importante es que el Freedom Caucus debe tener al menos un miembro en el comité de reglas de la Cámara.
La tercera exigencia es sistémica. Esto incluye algunas que son claramente personales para McCarthy, tales como la moción de una persona para convocar una asamblea para reelegir a líderes republicanos. También existen sistemas para los moderados, tales como el requisito del voto partidista, es decir, en los grandes proyectos de ley, el Partido Republicano debe votar primero internamente y luego, dependiendo del resultado de la mayoría, se tomará una decisión. Esto evitará que algunos republicanos se unan a los demócratas para impulsar proyectos de ley a los que se opone la mayoría de los republicanos. También existen algunos sistemas retro, como exigir que cada nuevo proyecto de ley sea examinado por un comité antes de ser debatido en la Cámara. Ahora, la gran mayoría de los proyectos de ley ordinarios se hacen entre bastidores y el debate es solo una formalidad. McCarthy no podía permitirse el lujo de aceptar todas estas demandas, por lo que siguió dando vueltas y los legisladores de la oposición no se movían en absoluto. En la 14ª ronda de votaciones, McCarthy se quedó a solo un voto de ser elegido y en la 15ª ronda de votaciones finalmente ganó. Antes de la votación se podía ver a la representante Marjorie Taylor Greene sosteniendo su teléfono celular y colocando al representante Mike Rosendale al teléfono. La pantalla del teléfono mostraba que Greene estaba hablando con DT, que sin duda es un alias de Donald Trump. Rosendale no había apoyado a McCarthy en las primeras 14 rondas de votación, pero en la 15ª ronda votó presente. Después de las elecciones, Greene no negó que la llamada fuera del expresidente Trump y tuiteó: "Fue la llamada perfecta". Esta breve pausa es para agradecer a nuestros miembros activos, y ellos son Cristi, Javier Colindres, Fralescas, Adriana Cabreja, Silvia Green, Rafael Sánchez, Irving Michel, Ray Verdesia, Juan Carlos Marcano, La Oveja Negra, Saraí Soto, Agustín López, Mateo 921 y José Villafane. Gracias, chicos, por ser parte de esta maravillosa comunidad, y a ti que no puedes unirte, no te preocupes, otra forma de apoyarnos es dándole me gusta a la emisión de hoy o suscribiéndote a nuestro canal. Gracias por tu apoyo, continuamos. Las negociaciones entre el Sindicato de Enfermeras de Nueva York y los hospitales sobre un nuevo contrato se estancaron durante el fin de semana. Unas 7,000 enfermeras de la ciudad de Nueva York se declararon en huelga el lunes. La huelga podría provocar interrupciones en las visitas a la sala de emergencias y la atención de los partos. La Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York, que representa a más de 40,000 trabajadores en todo el estado, dijo que se vio obligada a tomar medidas drásticas porque los hospitales tienen una escasez crónica de personal y atienden a demasiados pacientes. La huelga comenzó a las 6 de la mañana del día lunes y las enfermeras participantes son del Centro Médico Montefiore, esto en el Bronx, y del Hospital Monte Sinaí en Manhattan. Los hospitales se han estado preparando para la huelga, trasladando pacientes, transfiriendo ambulancias a otras instalaciones o posponiendo procedimientos médicos que no sean de emergencia y además organizando personal temporal. La asociación inicialmente advirtió que atacarían 8 importantes hospitales de la ciudad de Nueva York al mismo tiempo, pero después de días de negociaciones, la semana pasada 6 hospitales llegaron a acuerdos con el sindicato. Los representantes sindicales del Centro Médico Montefiore y del Hospital Monte Sinaí abandonaron la mesa de negociación horas antes de la huelga. Más tarde el domingo, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, emitió un documento instando a los sindicatos y hospitales a someter sus disputas a un arbitraje vinculante y pidiendo a las autoridades de salud que hagan cumplir los requisitos del personal de enfermería según la ley. La elección del presidente de la Cámara ha terminado y la elección de los presidentes de los comités comenzó el lunes. El representante de Tennessee, Mark Green, derrotó a su colega republicano Dan Crenshaw para convertirse en el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara para el nuevo Congreso. Green es un ex oficial del ejército y miembro del House on Freedom Caucus. Aunque este grupo fue una fuerza importante en el esfuerzo por bloquear la elección de Kevin McCarthy a la presidencia, Green está cerca del liderazgo republicano y ayudó a McCarthy a cruzar la línea de meta en la reñida carrera por la presidencia. El representante John Katko de Nueva York, quien fue el principal republicano en el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes en el último Congreso, votó a favor de destituir al expresidente Trump en el 2021 y no se postuló para la reelección. El Comité Directivo Republicano de la Cámara de Representantes seleccionó inicialmente a Crenshaw después de las elecciones intermedias para reemplazar la vacante dejada por la jubilación de Katko, pero Green tomó su lugar. Green fue aclamado por sus colegas como una estrella en ascenso en el partido. Elogió a su rival Crenshaw, llamándolo uno de sus mejores amigos en el Congreso y diciendo que no fue fácil derrotarlo.
Cuando se trata de su plan de trabajo, Green dijo que hará una prioridad principal la seguridad fronteriza. Planea tener 2 miembros del personal del Consejo de Seguridad Nacional de tiempo completo trabajando en la frontera entre Estados Unidos y México, quienes se sentarán con el personal de aduanas y protección fronteriza y enviarán actualizaciones en tiempo real al Congreso sobre las necesidades y problemas del Customs and Border Protection, del CBP. Green también dijo que su enfoque no solo estará en los problemas fronterizos, sino también en los problemas de ciberseguridad. La Cámara votó el lunes por la noche para aprobar la Ley de Protección del Contribuyente de Familias y Pequeñas Empresas. Fue representado por el representante Adrian Smith de Nebraska y por la representante Michelle Steele de California. Está diseñado para revertir 72 mil millones en fondos que fueron aprobados para el IRS bajo la Ley de Reducción de la Inflación recién promulgada el año pasado. La recaudación de los 72 mil millones en fondos es para evitar que la agencia realice nuevas auditorías a los estadounidenses comunes. La ley conserva los fondos del IRS para el servicio al cliente y para las mejoras del servicio de TI, pero elimina varias categorías de fondos no comprometidos. Esto incluye fondos que podrían usarse para nuevas auditorías de estadounidenses de clase trabajadora. El proyecto de ley fue aprobado con 221 votos a favor y 210 votos en contra. La ley de reducción de la inflación agregó 80 mil millones durante 10 años al IRS. Más de la mitad de esto estaba destinado a ayudar a las agencias a combatir la evasión fiscal. El Departamento del Tesoro estima que los 80 mil millones de dólares se habrían utilizado para contratar a 87 mil auditores y otro personal nuevo. Sin embargo, los republicanos dicen que se oponen a la expansión agresiva que duplicaría con creces el tamaño actual de la agencia. El IRS está persiguiendo a más grupos de bajos ingresos, mientras que relativamente menos multimillonarios y millonarios se han sometido a su barrido de auditoría. Esto es según un informe reciente de la Universidad de Syracuse. El informe decía, durante el 2022 los millonarios tenían las mayores probabilidades de ser auditados. Sin embargo, las probabilidades de que los millonarios recibieran una auditoría periódica por parte de un agente de ingresos, que es del 1,1%, en realidad eran menores que la tasa de auditoría de los asalariados de ingresos más bajos, cuya tasa de auditoría fue del 1,27%. La tasa de auditorías del impuesto sobre la renta se situó en 1,27% para los asalariados de menores ingresos y en 2,3% para todos los demás. Esto hizo que los asalariados de bajos ingresos, la clase de contribuyentes, tuviera con mucho las tasas de auditoría más altas. El informe señala que históricamente los asalariados de bajos ingresos han sido atacados por el IRS no porque representen la mayor parte del subregistro, sino porque se les considera blancos fáciles. Y con esta nota llegamos al fin de la emisión de hoy. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Te invito a sumarte a nuestra sala de chat en Telegram y a seguirnos por YouMaker. Muchísimas gracias por su apoyo. Que tengan una excelente noche.